Buen día. Dios les bendiga a todos en este día viernes 9 de octubre. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida, porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10. Escuche por favor. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Yahvé Dios de los ejércitos estaba con él. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de grandeza en el reino de Dios. Esta poderosa promesa de Dios viene en el contexto cuando David fue coronado rey sobre todas las tribus de Israel. Dios entregó en su poder todo el reino de las 12 tribus en manos de su siervo David. David pacientemente esperó el tiempo de Dios para tomar la autoridad del reino. Como creyente, siempre se mantuvo fiel y obediente a la voz de Dios. Por esta poderosa razón, el Señor Yahvé, Dios de los ejércitos, siempre estuvo con él. La razón de todas las hazañas, logros y éxitos de David fue la presencia de Dios sobre su vida. El testimonio del Espíritu Santo sobre la vida de David es el siguiente: y David iba adelantando y engrandeciéndose. Ya coronado rey, con el respaldo y la autoridad de Dios, David iba adelantando y engrandeciéndose. Dos características importantes del reino de Dios. David, como creyente, fue muy adelantado en su tiempo. Es un ejemplo de adoración y alabanza a Dios. Es un ejemplo de humillación ante los errores y pecados personales cometidos en contra de Dios. Es un ejemplo de saber amar a Dios en toda circunstancia. Es un ejemplo de vivir apasionado de la presencia de Dios. David se adelantó a vivir la experiencia de la vida de la iglesia, viviendo en comunión siempre con Dios. David disfrutó la comunión espiritual con Dios, viviendo en el antiguo pacto, se adelantó a tener la vida del nuevo pacto, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Su pasión por la presencia de Dios le llevó a componer salmos cantados, fabricar instrumentos de cuerdas para alabanza y adoración de Yahvé Dios. La vida espiritual de David sobrepasó la vida de muchos creyentes ahora en el nuevo pacto. Él siempre adoró, cantó, exaltó y alabó a Dios con toda libertad, con toda clase de música y danzas y alabanzas jubilosas para Dios. David, como hijo del reino de Dios, fue engrandecido en todas maneras. Dios le concedió gracia hasta con sus enemigos. Dios le proveyó de todo lo necesario para vivir siempre bendecido y lleno de toda clase de bien. La grandeza y la riqueza del reino de Dios fue entregada en manos de David, y como creyente fiel siempre honró a Dios y con sabiduría administró todos los recursos del reino de Dios. David siempre entendió que todo lo que tenía era propiedad de Dios, y su deber era administrar fielmente las bendiciones recibidas de su Dios. Su compromiso como rey era dispensar las riquezas del reino, y el deseo de su corazón siempre fue edificar la casa de Dios. Su corazón siempre estuvo en la casa de Dios, y la casa de Dios siempre estuvo presente en su corazón. Por ello fue engrandecido por Dios. Estas dos características en la vida de David son parte de la vida del reino de Dios. El vivir adelantado en la voluntad divina y hacerse grande en el favor de Dios. Experimentar en vida por adelantado las bendiciones del reino y alcanzar grandeza en el favor de Dios es promesa de Dios para todos los creyentes fieles conforme a su corazón. A todos los creyentes Dios le ha asignado una función dentro de su reino. Hay sabiduría, y es parte de la obediencia a la voluntad de Dios adelantarnos en hacer la obra asignada para terminarla antes de morir.
son grandes a los ojos de Dios aquellos creyentes que se adelantan en vida a terminar la obra asignada por Dios, pero vergüenza y lástima de aquellos que al llegar la muerte estén buscando a quien encomendar la obra que ellos nunca terminaron, encargando terminar sus obras a otros. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, nuestro Dios es grande. Es de esperarse que tu vida sea adelantada y engrandecida en la voluntad de Dios. Si le obedeces, verás la manifestación del reino de Dios en tu persona. Es propio en la vida del creyente, apasionado por Dios, el respaldo de la presencia de Dios en ellos, así como Yahvé, Dios de los ejércitos, estaba siempre con David. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.